Bienvenidos a este video tutorial donde les explicaremos lo que es la recursividad simple, la múltiple y la cruzada. Primero hablaremos un poco sobre teoría de cada uno y después iremos a Java para hacer un ejemplo de cada uno. Primero vamos a ver qué es recursividad. Bueno, en programación es una técnica de programación que permite que un bloque se ejecute un cierto número de veces. El problema se divide en uno o más instancias del mismo problema, pero de tamaño menor. ¿Qué quiere decir esto? Que en programación el método se llama a sí mismo, pero cada vez que se llama a sí mismo, el método se va haciendo más y más pequeño. Recursividad simple. Bueno, como su nombre lo dice, pues la recursividad simple se llama a sí mismo una sola vez en un mismo algoritmo. Aquí tengo un ejemplo del factorial. No es así exactamente como se hace el factorial, pero solo es un ejemplo. El método sería factorial, el n sería el número de factorial y en los puntitos indican todo el código que iría ahí y al final pues se vuelve a llamar a sí mismo factorial una sola vez, restándole 1 a n, lo que significa que se va haciendo más y más pequeño hasta que ya no se pueda. Voy a hacer un ejemplo, pero va a ser de ordenar un número, ordenar un arreglo de números usando recursividad simple. Procederemos a ordenar un arreglo de números en el modo recursivo simple. En el código Java necesitamos el arreglo y el tamaño. Aquí voy a poner el tamaño. En la condición se compara el primero con el segundo. En este caso es 312 es menor que 614. Sí. 614 es menor que 88. No. Entonces aquí ocurre un primer cambio. Aquí pasa a ser 88. Y aquí 614. Vuelve a preguntar. 614 es menor que 22. No. Entonces 22. 614 aquí. Y vuelvo a preguntar, ¿614 es menor que 54? No, entonces 54, 614 y como vemos este número ya está en su posición. Entonces aquí es donde inicia la recursión en Java. La condición es esta, que manda a llamar el arreglo y a tamaño le resta 1. Esto quiere decir que cuando mande a llamar este arreglo, este número ya no va a acceder. Vamos a demostrarlo. Voy a llamar 312, 88, 22 y 54. Y volvemos a hacer lo mismo. 312 es menor que 88. No. Entonces 88, 312. 312 es menor que 22. No. Entonces 22, 312. 312 es menor que 54. No. 54 y 312. Como vemos, 312 ya está en su posición y la recursión se vuelve a hacer. Esta vez llamando a 88, a 22 y a 54. Y se vuelve a hacer lo mismo. 88 es menor que 22, no, entonces cambia, ocurre un cambio. 88 es menor que 54, no, entonces ocurre otro cambio. Y 88. Como vemos, 88 ya está ya quedó en su posición y vuelve a ocurrir una última recursión que solo manda a llamar 22 y 54, hace la comparación, pero no ocurre nada porque 22 sí es menor que 54, se cierra esto, finaliza esta recursión y este devuelve estos dos valores, finaliza este y este devuelve este valor, finaliza esta siguiente recursión y nos devuelve 312. Y cuando finaliza esa última, pues ya tenemos la última posición. Y si queremos meterle un método para que nos imprima, pues nos debería de imprimir 22, 54, 88, 312 y 614. Como vemos, pues quedó ordenado. Este es más o menos cómo funciona en Java. Lo que nosotros no vemos es esto. Nosotros lo único que vemos en Java pues es el resultado. La condición para que esto ocurra es este.
Bueno, ahora vamos a continuar con la recursividad múltiple. Como el concepto nos dice aquí, la recursividad múltiple se llama a sí misma dos o más veces en un mismo algoritmo. Aquí tengo un ejemplo del Fibonacci, ese con el que voy a trabajar. Fibonacci, el número que vamos a calcular iría aquí, en los puntitos iría todo el código y este sería la recursividad múltiple. Como podemos ver, se manda a llamar a sí misma dos veces. Re Fibonacci num menos 1 más Fibonacci num menos 2. Vamos a proceder al ejemplo, a explicarlo cómo funciona. ¿Ya? Aquí ya tengo el árbol de Fibonacci. Voy a explicarles cómo funciona el Fibonacci múltiple. Primero la condición para que funcione. En la condición sería Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Esta sería la función recursiva. Y aquí lo desgloso. Voy a calcular Fibonacci de 5. Fibonacci de n-1 es aquí. N-2 sería este. Menos 1, menos 2, menos 1 y menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 y menos 1, menos 2. Al final aquí me va a dar el resultado de 1 y 1. Entonces aquí sumando estos dos vendría 102. Y aquí solo tendría 1. 2 más 1 tendría 103 aquí. Aquí es 1, 1, me da el resultado de 1 y 1. Sumando estos dos me da 2. Entonces sumando estos dos, 3 más 2 me da 5. Y terminamos este lado. Entonces este lado te devuelve 1 aquí y 1 aquí. Sumando estos dos me da 2. Y aquí tenemos solo 1. 2 más 1, 3. Y 5 más 3 es 8. Entonces el Fibonacci de 5 es 8. Y es así como más o menos funciona la recursividad de Fibonacci, del Fibonacci múltiple. Esta es la condición, Fibonacci de n-1 y más Fibonacci de n-2. Como ustedes pueden ver, los dos se están llamando al mismo tiempo, pero a uno se le resta 1 y al otro se le resta 2. Y este sería el ejemplo de cómo funciona internamente. Por último tenemos la recursividad cruzada o indirecta. El concepto nos dice que son algoritmos donde una función provoca una llamada a sí misma de forma indirecta a través de otras funciones. Eso en Java sería que el método no se llamaría a sí mismo, sino que llamaría otro método. Aquí tengo un ejemplo de par, el método par. N sería el número que ingresaríamos. If evaluaría si ese número ingresado sería par. Si sería par, pues nos devolvería el valor. Si no, mandaría llamar un método distinto que se llamaría impar. Como podemos ver, la recursividad cruzada es completamente distinta a la recursividad simple que se manda a llamar a sí misma una sola vez, o la recursividad múltiple que se manda a llamar a sí misma dos o más veces. La recursividad cruzada es completamente distinta, ya que manda a llamar otro método. Ya veremos mejor este ejemplo cuando lo pasemos al código en Java, así que procederemos a realizar los ejemplos en Java. Bueno, veremos un ejercicio de recursividad simple. El ejercicio es el siguiente: programar un algoritmo recursivo que permita multiplicar los elementos de un vector. Lo primero que hacemos pues solamente es crear la clase, pero a ver si minúscula recuerdo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser el método recursivo, que nos va a devolver un valor entero. En los parámetros vamos a hacer que ingresen un vector y un tamaño. El tamaño
el tamaño va a ser el aumento del vector. Lo que vamos a hacer ahora va a ser poner la condición para que el método pueda salir y no se haga un bucle infinito, porque si no tiene una condición, el método se va a estar repite y repite y repite y repite y repite y repite, así. No, porque lo que hace la condición es que si metes un vector que no tenga nada, un vector que tenga un solo número, le va a restar 1 y va a devolver lo que hay en ese vector, porque es como si multiplicaras 1 por 1, 1, y te va a devolver el valor que esté en ese número. Ahora vamos a aplicar la recursividad en el siguiente método. Por aquí vamos a meter un vector como el tamaño -1, coma, y como si hay algún error de sintaxis, no hay. Ahora vamos a crear el método main para ejecutar el programa. Public parámetros. Vamos a imprimir el resultado. Primero vamos a crear el vector. Aquí vamos a iniciar valores, que es 2,3, 4,5 por ejemplo. Se puede ser cualquier número. Ahorita hacemos uno con otro tipo de número, con otro número. Lo que hacemos ahora es llamar al método, pero como nos va a regresar un valor, si lo llamamos así nada más, no va a imprimir nada en pantalla. Necesitamos hacer esto para que escriba una línea. Y aquí mandamos a llamar al método, le ponemos los parámetros. Se supone que la multiplicación de estos números da 120. Entonces, si la recursividad sale bien y el método están bien escritos, tienen que dar 120. Cerramos esto y nos ejecutamos. Da 120. Como pueden ver, el método recursivo simple funcionó. Este es un ejemplo de la recursividad múltiple. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente: programar un algoritmo recursivo que permita hacer una multiplicación utilizando el método ruso. Vamos a explicar de otra forma qué es el método ruso. Se supone que el método ruso dice que para multiplicar dos cantidades se hacen dos columnas, una columna A y una columna B. En la columna A se va a poner el primer número. Por ejemplo, en la operación 27 por 82, el primer número sería 27. En el segundo número sería 82. Ahorita vamos a ver para qué sirve esta columna. El método ruso también dice que tenemos que la columna A se tiene que dividir entre 2 y la columna B se multiplica por 2.
O sea, 27 entre 2 es 13.5, pero en el método ruso solamente se pone 13. En el B, 82 por 2 son 164. Luego 13 entre 2 es 6.5, pero solamente pondremos 6. Luego 164 por 2 son 328. Luego 6 entre 2 es igual a 3. 328 por 2 son 656. Luego 3 entre 2 es igual a 1. O sea que aquí nada más se va a poner 1. Ya. Hasta ahí nada más, hasta que llegue a la unidad. El número A se va a dividir hasta que llegue a la unidad. Y este se va a multiplicar igual. 656 por 2 son 3000. No, son 1312. Perdón. La tabla de sumados se va a escribir lo que está en la columna B. Sí, solo si la columna A es número impar. Por ejemplo, 27 es número impar, por lo tanto se escribe 82. Y esto de acá es la suma de los números que van a salir aquí. Por ejemplo, 13 es número impar, por lo tanto se escribe 664. El 6 es número par, por lo tanto no se escribe, aquí le ponemos 0. El 3 es número impar, entonces es 656. Y el 1 es impar. La respuesta es 2214. Esa es la respuesta de la multiplicación 27 por 82. Ahora vamos a hacerlo con método recursivo múltiple utilizando Java, utilizando BlueG. Primero creamos la clase public class, ejercicio 6, vamos a crear el método. En este método nos va a regresar un entero que va a ser el resultado. Ponerle nombre, multiplicación rusa. Vamos a pedir los números como parámetros A y B, como la tabla. Aquí vamos a hacer la condición para que se salga tanto si A es igual a 1, va a regresar B. O sea, por ejemplo, si A metes 1 y B es 82, pues 1 por 82 pues es 82, luego te va a regresar B. Y otra condición que va a ser si el módulo de A dividido entre 2 es diferente de 0, entonces va a regresar lo siguiente, va a regresar B más expresión rusa A dividido entre 2 por B multiplicado por 2. Y ya saben que la columna A se dividía entre 2 y la columna B se multiplicaba por 2. Si no, va a realizar lo siguiente. Ya saben, nada se dividía y luego se multiplicaba. Están los errores. Ahora vamos a crear nuestro método min. Aquí pongo lo que sea. Declaramos variable tipo de ejercicio, ejercicio
para que puedan ser multiplicadas. Y vamos a utilizar los mismos números para que el resultado que hicimos en las tablas del mismo. Hacemos una línea de código para que pueda imprimir el resultado. Y aquí es donde mandamos a llamar. Dice que no hay public se supone que aquí podemos llamar al ejercicio 6. Aquí está el error. Aquí está el método. Aquí utilizamos a y B. Se supone que tiene que dar 2214. Lo ejecutamos. Ahí está, 2214. El método, el ejemplo de la recursividad múltiple sí funciona. Recuerden que la recursividad múltiple es cuando mandas a llamar a sí mismo dos o más veces el método. Cosa como aquí, que mandamos a llamar 2 veces el método multiplicar rusa. Programar un algoritmo recursivo que determine si un número es impar o par, utilizando recursividad cruzada. Bueno, primero creamos la clase. Creamos los métodos public. En este caso va a regresar un boolean si es verdadero o falso, si es par o impar. Vamos a crear el otro método. Ahorita vamos a ponerle el código. Así. Aquí está la condicionante, que es que si n igual con 0 regresa un true. Si no, manda a llamar al método impar para que se ejecute ese método. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Aquí es todo lo contrario. Aquí está la condicionante, que si n es igual con 0 va a regresar un valor falso. Si no, va a mandar a llamar al método par para que se ejecute ese método. Return. Bien, vamos a crear el main para ver si funciona.
aquí vamos a crear una variable para que pueda ingresar, por ejemplo, 4 y a 4, coma, y b igual a por ejemplo. Con eso vamos a comprobar si funciona, si es par o impar. Bueno, hay que ponerle aquí un 4 que estaba. Luego aquí faltó la variable que va a ser y aquí vamos a mandar el método par para que como 4 es un número par, tiene que devolver un true. Entonces punto par, aquí metemos par y abajo metemos el número que es impar, los dos tienen que regresar un true. Ahorita compilamos, ejecutamos, los dos son true. Si este fuera impar, aquí vamos a probar si funciona si es falso, tiene que devolver si es falso. Ahí está, false. Como 4 es un número par, entonces no funciona y devuelve un false. Bueno, hasta aquí están los ejemplos y tutorial de recursividad. El ejemplo de recursividad simple multiplicada. Si te gustó, dale like y esas cosas.